Hola a todos, la guía musical está nuevamente aquí con otro video. Esta vez aprenderemos el patrón de festejo, alcatraz, son de los diablos, oita nomá y por último el ingá. Yo soy Luis Molero y les invito a suscribirse al canal y a activar las notificaciones para seguir haciendo este tipo de contenido. Es posible que el festejo sea uno de los géneros más populares de la tradición afroperuana, obviamente por su carácter enérgico y festivo. Algunos de los artistas más reconocidos que hicieron que el festejo gane más popularidad en el mundo fueron Susana Baca, Pepe Vázquez, Eva Young y el gran Sambo Cabero, por decir algunos. Para empezar el ritmo, abarcaremos los dos primeros pulsos, es decir, las palabras voy tocando. ¿Ok? Voy tocando. Si dividimos por sílabas, van a ser 4 golpes que serán ejecutados en la parte inferior del cajón, es decir, en los graves. Voy tocando. Voy tocando. Los siguientes golpes restantes serán ejecutados en la parte superior del cajón, es decir, en los agudos. Las palabras que faltan son mi cajón yo. ¿Ok? Para complementar todo, debería sonar de esta manera en la parte superior. Mi cajón yo. Mi cajón yo. Ahora juntaremos todo el ritmo completo usando toda la frase completa. Si juntamos todo sería voy tocando mi cajón yo, voy tocando mi cajón yo, voy tocando mi cajón yo. El segundo patrón a realizar corresponde al ritmo de alcatraz, ¿ok? Para aprender el alcatraz usaremos la siguiente frase: mi recajón bonito, bonito, boní. Ok, nuevamente, mi recajón bonito, bonito, boní. La primera parte corresponde a la frase mi recajón. Mi recajón. La segunda parte de la frase corresponde a los golpes en el agudo, donde usaremos bonito, bonito, boní. Bonito, bonito, boní. Finalmente, la frase sonaría de esta manera. Mi recajón bonito, bonito, boní. Mi recajón bonito, bonito, boní. El siguiente patrón corresponde al ritmo de son de los diablos. Para aprender el son de los diablos usaremos la frase voy tocando ritmo sabroso. Voy tocando ritmo sabroso. La primera parte usaremos las palabras voy tocando, donde tocaremos en la parte inferior del cajón. Y empezaremos con un flam. ¿Ok? El primer golpe será un flam. Luego la sílaba do, es decir, el último golpe, va a ser un golpe en el agudo. ¿Ok? Sonaría voy tocando. Voy tocando. La segunda parte corresponde a las palabras ritmo sabroso, donde vamos a alternar golpes ya sea entre graves y agudos. Así que mucha atención con eso. Finalmente, todo el ritmo completo sonaría así. Voy tocando ritmo sabroso, voy tocando ritmo sabroso. El siguiente patrón es el ritmo de oita nomá. Para este ritmo usaremos la frase toco mi cajón, el ritmo sabroso. Toco mi cajón, el ritmo sabroso. Para la primera parte agarraremos las palabras toco mi cajón, el. ¿Ok? Toco mi cajón, el.
donde empezaremos con golpes en los graves y la sílaba el será un golpe en el agudo. Bien, entonces sonaría de esta manera. Toco mi cajón el. Toco mi cajón el. Para la segunda parte usaremos la frase ritmo sabroso, ¿ok? Ritmo sabroso, donde será un intercalado entre graves y agudos. El ritmo sonaría de esta manera. Ritmo sabroso. Ritmo sabroso. Finalmente, el ritmo completo sonaría de esta manera. Toco mi cajón, el ritmo sabroso. Toco mi cajón, el ritmo sabroso. Finalmente, el último patrón que aprenderemos será el ritmo del inga. Para aprender el ritmo del inga, usaremos la siguiente frase. A tocar el inga sabroso. A tocar el inga sabroso. La primera parte usaremos la frase a tocar el inga. A tocar el inga, ¿ok? Donde empezaremos con golpes en el agudo, donde el primer golpe o la sílaba a va a ser un flam en los agudos. A tocar el inga. A tocar será en los agudos y el inga será en los graves, ¿ok? Para la segunda parte usaremos la frase sabroso. Sabroso, ¿ok? Donde será un intercalado entre graves y agudos. Finalmente, juntamos todo el ritmo y sonaría de esta manera. A tocar el inga sabroso. A tocar el inga sabroso. Esperamos que te haya gustado este video. Recuerda que puedes apoyarnos compartiendo el video, dando like o suscribiéndote a nuestro canal para poder seguir haciendo contenido de este tipo. Gracias por escucharnos, sé creativo y que te diviertas.